la deuda vencida y exigible debe cumplir con la obligación que fue estipulado en sentencia. La notificación del ejecutado, el auto en que se realiza la ejecución, conforme al artículo 618 del CPSN, como estábamos hablando de la oposición, aquí reafirma que primero la notificación, después se cuenta el plazo de 3 días para, para oponerse a la notificación que le llegue a través de lo que ordena el juez. Siempre en el artículo 617, en el inciso 5 del CPSN, se desarrolla esta acción. Si no hay oposición alguna a la ejecución del título judicial, continúa la ejecución de forma pertinente. La oposición a la ejecución debe formularse en base a los motivos expresados en el artículo 619 del CPSN. Debe tener sustanciación de la oposición, como lo manda el artículo 620 del CPSN, y es un periodo de 3 días hábiles. Debe tener pruebas documentales, documentos que sustente al ejecutado el por qué no puede proceder la ejecución del título judicial. También existe el recurso contra resolución de oposición, como lo señala el artículo 622 del CPSN, donde existe impugnación de actuaciones concretas, que también lo sustenta el artículo 624 de la misma ley. En el 622 abarca lo que la oposición se resolverá por medio de auto, ya sea estimatorio o desestimatorio, el que podrá ser objeto del recurso de apelación. Cuando la autoridad judicial estime la oposición y la parte ejecutante apele, podrá solicitar durante la sustanciación del recurso que se mantengan las medidas ejecutivas adoptadas en relación con el patrimonio de la parte ejecutada. La autoridad judicial lo acordará si la parte ejecutante presta caución suficiente para garantizar la indemnización por los daños y perjuicios que se causaren a la parte ejecutada. Cuando la autoridad judicial estime la oposición y no hay apelación, ordenará el levantamiento de todas las medidas ajustadas en relación con el patrimonio de la parte ejecutada, oficiando a las autoridades competentes para que lo corresponda y ordenar el archivo definitivo de la diligencia. Cuando la autoridad judicial desestime la oposición, ordenará continuar con la ejecución, aunque la parte ejecutada apele. Si la parte ejecutada no demuestra tal como es con las pruebas, con suficiente fundamento legal para que el judicial no proceda, entonces la va a desestimar. En la audiencia de la oposición, en el artículo 621 del CPSN señala que si no acude la parte deudora, no tramite la oposición, continúa la ejecución. No acude ejecutante, autoridad judicial resuelve. 3. Si acuden ambas partes, se realiza la audiencia para la oposición del título judicial. También en este video vamos a hablar sobre los títulos no judiciales y que se va a presentar a continuación en el siguiente esquema, que son los títulos no judiciales. Son aquellos contratos, documentos que tienen el suficiente carácter legal y la fuerza que al no cumplir el ejecutado, se toma el debido proceso para que haga valer la obligación que la persona ejecutada cumpla
con la deuda vencida y exigible. La competencia para ver los títulos no judiciales es el judicial, es la autoridad judicial que dictó en primera instancia o que tenga competencia objetiva o territorial. Esto también tiene que ver con la actividad jurisdiccional, con la administración de la justicia, de que el juez sea competente para conocer el caso. Esto también tiene que ver con la fijación de la cuantía, el monto de la deuda que se ha vencido y que es exigible, de cuánto es. Según la circular del 2017, del 5 de abril, los juzgados locales son competentes para ver un monto de 0 hasta 200.000 córdobas. Después de los 200.000 córdobas, es el judicial de distrito, el de primera instancia, el competente para ver acerca de estos casos de la ejecución de títulos no judiciales. Esto también lo van a ver mayor detallado en el artículo 641 del CPSN. Los títulos no judiciales son títulos provisionales ejecutables. Esto lo pueden ver en el artículo 630 del CPSN. A los anexos a la demanda, en la demanda ordinaria, aparte de los anexos establecidos, también deberán ser acompañados otros, según lo indica el artículo 644 del CPSN. El título original en que se sustenta el documento contable que conste haberse practicado las operaciones del cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución. La justificante de las diversas partidas de cargo y abono y el documento donde conste el aviso de cobro y del vencimiento del plazo de la deuda tanto a la parte deudora como a la fiadora si la hubiera. En estos casos, cuando la persona deudora no hizo los pagos correspondientes y ha pasado el tiempo, ahora están los correos electrónicos, también están los documentos, pues las notas de aviso que le entregan en el sitio de la persona deudora, haciéndole un llamado que haga el pago al no recurrir y pasar el tiempo que manda el contrato del título no judicial. Entonces esta persona pues puede ejecutar. Esto también pueden ser las instituciones financieras, instituidas a través de CONAMI en la superintendencia de bancos. Para la admisión de la ejecución, en el artículo 642 del CPSN permite que abrir la vía ejecutiva con este tipo de título siempre que la obligación esté vencida y sea exigible, como lo venía comentando hace unos minutos atrás. También se procede cuando se promueve en virtud de alguno de los títulos ejecutivos no judiciales, siempre que esta misma sea vencida y exigible. Se presentará la demanda ante el juzgado competente y contendrá los requisitos generales de toda demanda. La autoridad dará trámite sin citación contraria, expidiendo la ejecución mediante auto, conforme al artículo 643 del PSN. En cuanto a las instituciones bancarias o financieras que están inscritas por el CONAMI, en la parte deudora puede hacer que no la llamen a la audiencia y solamente lo ejecuten. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras, al tener sus propias leyes, como la 561 y otra ley que es la que le da potestad para hacer este tipo de ejecuciones y estos actos administrativos, financieros y jurídicos. Conforme al artículo 652 del CPSN, la parte ejecutada puede presentar su oposición
en la ejecución, claro, presentando de manera sustancial, evidenciar que él ha abonado a la persona que acreedora o ejecutante que le ha abonado en tiempo y forma o que ha hecho una novación o una reestructuración de la deuda que tiene, pues y que ha cumplido y que tal vez fue un error de sistema que lo estén ejecutando. Si no tiene ninguna prueba documental que